Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y los saludo en esta mesa de análisis de febrero, un mes corto, pero con muchos episodios nacionales que han repercutido en la opinión pública y obviamente en el ánimo de la gente. Están en puerta dos temas fundamentales que han ocupado la agenda pública no solo del Estado, en todo el país, el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ocurrió que todos conocemos, que vamos a ir comentando en esta mesa, y la propuesta ya presentada, 10 puntos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que formarían parte de un proyecto de propuesta de reforma constitucional en materia electoral. Y me acompañan en esta mesa Diana Mancilla Álvarez, Carlos Alberto Lópezín, Efraín Rojas Dávila, Ricardo Moreno Bastida y Miguel Ángel Ordóñez Rollón. Miguel, pues el fin de semana fue convulso, con mucho movimiento en la opinión pública, también reacciones de tipo político. Hubo un operativo en Jalisco para detener al líder de una red criminal conocida como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, todos conocemos el desenlace. ¿Cómo leíste el impacto, vamos a llamarlo político, de este suceso? Y muchas gracias por participar en esta mesa. Muchas gracias, Diana, a todos mis compañeros, muchísimas gracias aquí, José Alan. Gracias por la invitación. Yo lo primero que leo es que si se lo propuso o no, el golpe que dio la presidenta marca una diferenciación muy clara respecto a la estrategia de abrazos no balazos. Por más que ella diga que no le va a declarar la guerra al narco, es la única presidenta desde Peña Nieto, incluso antes, pero sobre todo Peña Nieto, el expresidente López Obrador, que se habían propuesto dar un golpe como este y que no lo habían logrado. Se había intentado, hubo varios intentos de detener al Mencho antes de que tomara los vuelos que tomó su cártel a nivel internacional, presencia en 14 países, 70% del territorio nacional, y más allá de hacer señalamientos que pueden ser ciertos o no, de en qué momento creció más el Mencho, que ese no es el punto. El punto es que bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum se lleva a cabo este importante operativo. Claro. Ese es lo primero, el mensaje es muy poderoso, el mensaje político es muy poderoso, la estrategia cambia, ya no es la misma. Atrás quedaron los abrazos no balazos y ahora vamos de frente contra el crimen organizado. ¿Qué sigue? Bueno, que tengamos la capacidad operativa con ayuda o no de los Estados Unidos, que eso está reconocido, que colaboraron con cuestiones de inteligencia, más allá de si también colaboraron operativamente, que tampoco es el caso de esta mesa. Independientemente de todo, ahora lo que sigue es que literalmente se le cortó la cabeza al cártel, pero el riesgo es justamente el desdoble. Claro. El riesgo es quién toma su lugar y es altamente probable que los siguientes meses sean mucho más convulsos que cuando estaba incluso el Mencho al frente. ¿Por qué? Porque obviamente el negocio para ellos es muy jugoso, hay varios posibles sucesores que van a pelear sangrientamente estar al frente, y ahí está la oportunidad de las autoridades mexicanas, en colaboración no con los estadounidenses, para poder ir cortando las cabezas. Claro. Me parece ese el tema más importante y el tema que va a dar, por lo menos de aquí a la elección de Estados Unidos. Estados Unidos se pone o intenta ponerse una medalla que le corresponda o no, se la intenta poner con la gente de los Estados Unidos. Hay que ver cuáles son las acciones que van a venir ahora con el Mundial. La mano dura se tiene que ver, los resultados se tienen que ver, y me parece que esos son los mensajes de los más importantes inicialmente. Claro.
que hay que también tratar de entender por qué surge esta postura, este mensaje del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, porque la estrategia, sin restarle mérito al gobierno que representa Claudia Sheinbaum, es obligado por las circunstancias, porque Estados Unidos ha ejercido presión sobre México en materia de la política de combate a la inseguridad, y esto es resultado también de responder a esta exigencia. Incluso tras la caída del líder criminal del que estamos hablando, Trump dijo, a ver, es que todavía se tiene que hacer más en la lucha en contra del crimen organizado. Entonces, sí reconocer que hay un cambio de estrategia a lo que se denominaba abrazos, no balazos, pero también obligado por la circunstancia y la presión del gobierno de Estados Unidos, que incluso denomina como líderes terroristas a los líderes criminales del narcotráfico. Diana, pero también este movimiento que ocurrió el fin de semana, no sé si estés de acuerdo periodísticamente, deja mal sabor de boca en términos de que pues muere, ellos dicen, mientras era transportado herido de manera aérea a la Ciudad de México, el líder de esta red criminal. No hay fotografías, no hay videos. Tenemos que confiar en la palabra del gobierno federal, que dicen que ya hicieron pruebas genéticas que confirman que es él. No hay aportación, no va a aportar elementos que hable de con quiénes estaba relacionado, no hay una declaración de él, y tampoco se le va a entregar a Estados Unidos en forma de extradición, como hubiera sido el trofeo para Donald Trump. ¿Cómo lo observaste y qué opinas de esa situación? Y muchas gracias por participar de esta mesa. No, muchas gracias y muchas gracias. Aquí me da mucho gusto participar aquí con todos estos personajes de la política, ¿cómo no? Que casi no le saben. Ana, que casi no le... Así es. Fíjate que primero yo vi un tema de comunicación muy malo, hubo mucha desinformación. O sea, me di cuenta que muchos portales estuvieron bajando información, muchos portales. O sea, en Digital Mex fuimos muy cuidadosos en el análisis de toda esta información, pero salían videos, salían temas que parecían que venían del gobierno federal, que era información, y no lo era, porque no hubo nadie que agarrara ese tema de la comunicación, estamos en un operativo, está así, para contener toda esa desinformación, que eso fue lo primero que debió hacerse. Tardaron cuántas horas en decir, y no, ni siquiera decirlo oficialmente, porque solo lo filtraron. Solo se filtró a algunos periodistas, líderes de opinión, que estaba muerto el Mencho, que debieron haberlo hecho seguramente para contener todo lo que estaba pasando pues, con las huestes del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Todo esto que estaban generando, no solo ya en Jalisco, sino en todo el país. O sea, debieron ya por lo menos filtrarlo. Que será 2 horas después, es cuando la Defensa Nacional sale con un comunicado oficial diciendo que el Mencho estaba muerto. Yo creo que desde ahí falló mucho esto, pero lo que sí hay que reconocer, que después de lo del Chapo, este es uno de los golpes más contundentes al narcotráfico en México, ¿no? Sí. A los grupos criminales. Y periodísticamente, bueno, pues eso es... lo destacable. Sí, la nota, ¿no? Es brutal para nosotros, ¿no? Para los medios de comunicación. Y no sé si fue casualidad o no, o sea, el 22 de febrero, exactamente el día que detuvieron al Chapo en 2014. Entonces, 2 golpes contundentes en una misma fecha, quizá no con un presidente del mismo color, en este caso la presidenta, pero de verdad casualidad, digo, no lo sé, pero eso también fue un tema periodístico, ¿no? Claro, y también este mensaje que salió a través de la Defensa Nacional, en esta ocasión no salió a través del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, la confirmación de lo que ocurrió salió por parte de la Defensa, tampoco de la Marina, que ha vivido también una serie de señalamientos
de algunas irregularidades, hay audios ahí de, pues, los comentaremos en otro momento, pero había también bloqueos en diversas carreteras y hubo, en el caso del Estado de México, dos presidentes municipales que yo logré identificar, Ricardo Moreno Bastida, que anuncia que están llevando a cabo pues una presencia para evitar algún riesgo, y también Michelle Núñez en Valle de Bravo, que colinda con Zitácuaro, también anunció hay una serie de operativos. Ricardo, tú gobiernas la capital del estado más importante del país, estamos muy cerca, estamos a una hora de Zitácuaro. Si me permites, muy oportuno periodísticamente, ¿eh? O sea, muy oportuno periodísticamente. Lo que hizo Ricardo con ese comunicado que hizo del tema fue muy oportuno periodísticamente. Claro. Ricardo, entonces, ¿cómo observaste esta situación y qué te llevó a tomar esa decisión y ese mensaje a través de redes sociales? Y muchas gracias por participar nuevamente en esta mesa. Primero que nada, saludo a todos en esta mesa. Desde luego que es un tema bastante complejo, convulso. El ejercicio gubernamental tiene que llevar implícita la toma de decisiones y muchas veces hay que tomarlas con la información que tienes en la mano y de carácter oportuno. Decisión política que no es oportuna es inoportuna. Exacto. Entonces, ante la situación, yo tuve los primeros informes alrededor de las 8 de la mañana de qué estaba sucediendo. Más allá de esperar confirmaciones o no, creo que siempre la prevención está por encima de cualquier otra cosa, y cuando se trata de prevenir cualquier alteración, no solamente al orden público, sino a la tranquilidad de las familias, creo que hay que hacer derroche de prevención. En ese sentido, con información que yo tengo en mi poder respecto a qué células operan, no solamente en Toluca, en el Valle de Toluca, en los municipios cercanos, tomé la decisión de formar un operativo que custodiara todas las entradas, salidas e inclusive, hay que decirlo, algunas instalaciones estratégicas de la capital, por ejemplo, Pemex, que nadie se fijó, pero también lo tenemos custodiado. Era precisamente para evitar cualquier sobresalto. Evidentemente, no tiene como propósito hacer un enfrentamiento al crimen organizado, sino tratar de desalentar la posibilidad de que existieran lo que yo llamo desmanes, porque gran parte de los hechos que ya para entonces 9, 10 de la mañana empezaban a suceder, no eran ataques sino desmanes, que tenían como objetivo evidentemente alterar el orden público y generar una psicosis. Esa era realmente la primera reacción que tuvieron la gente integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que los gobernantes tenemos que tomar decisiones, la tomé, la consulté en su momento con las dependencias estatales y federales, afortunadamente creo que ayudó. No voy a dar más detalle, pero hay varios municipios muy cerca de la capital que tuvieron algunos incidentes, y evidentemente esto también tiene que ver en la forma en cómo previenes algunas situaciones. Claro. Pasando ya al tema de fondo, yo diría, primero, yo quiero felicitar al Ejército Mexicano. Más allá de si contó con la ayuda, información, apoyo, etcétera, del gobierno americano, fueron los integrantes, particularmente de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes diseñaron y ejecutaron, como bien se dice, la operación. Y hay una gran diferencia, y aquí difiere un poco de lo que se dice. No es el abandono de la política de abrazos, no balazos. Hay un cierto paralelismo en cómo se enfrentó el Culiacanazo y cómo se enfrentó esta situación en Palpan. Una ciudad con un narcotraficante más o menos de la misma dimensión, en una zona urbana y en una zona rural. Y en ambos casos hubo detenciones. En uno hubo la prudencia de no ir más a fondo porque se avecinaba un amotinamiento de todos los integrantes de en ese entonces el cártel de Sinaloa,
y lo que sucedió ahora, precisamente porque no había una congregación de personas mayúsculas que permitió actuar con un poco más de libertad. Yo no digo que no se hayan puesto en riesgo vidas de otras personas, de civiles, desde luego que una acción de esta naturaleza sucede como sucedió precisamente con el otro integrante, el segundo al mando, que estaba ordenando prácticamente ir a la casa de militares, de policías, como reacción, el famoso Tuli, como reacción ante la muerte o detención en ese momento del Mencho. Por eso yo creo que es muy importante no regatearle a las Fuerzas Armadas ni a la Presidenta de la República la determinación. Supongo, sería ingenuo decir que tal vez no estuvo informada la Presidenta, ¿no? De esto está informada seguramente, y hubo decisión, tan hubo decisión que se ejecutó el operativo. Y esto también deja de manifiesto dos cosas. Uno, la imperiosa necesidad de Donald Trump de legitimar su gobierno, de colgarse banderas que no son de él. Y lo digo así porque en su discurso del Estado que guarda la nación, lo hizo como si fuese un hecho propio. Y me llamó mucho más la atención, no esa parte del discurso de él, sino la reacción de la Presidenta de la República el día de ayer, cuando dice, bueno, pues así es Trump. Creo que esa frase resume absolutamente todo y resume que no hubo ninguna instrucción y que tampoco hubo comunicación antes del operativo con los altos mandos del gobierno americano. Por eso creo que no hay que regatearle. Yo digo, hoy la Guardia Nacional ha dado una clara muestra de su compromiso con México, de ese gran cuerpo policíaco creado precisamente para enfrentar este tipo de crisis. No será la primera ni la última, yo creo que no, vendrán más. Habrá reacomodos, seguramente, como también habrá reacomodos en Estados Unidos, porque el dinero de las drogas está depositado en Estados Unidos y no hemos visto un actuar del gobierno americano respecto a los tenedores del dinero producto de las drogas en Estados Unidos. Claro. Efraín, pues, tú has sido secretario de gobierno, has visto cómo se desarrollan operativos de seguridad en un estado tan importante como el Estado de México, ya decía Ricardo, y lo hemos visto en los últimos días, hubo ciertos movimientos, pues quemas de algunas tiendas a conveniencia, hubo vehículos incendiados, algunos bloqueos. El Estado de México no en la dimensión de otras entidades, pero también hubo casos. ¿Qué esperar en las siguientes semanas, en los siguientes meses? ¿Crees que pueda haber más acciones de este tipo? ¿Y cómo viste esta acción por parte de la defensa y obviamente con la Guardia Nacional? Gracias, muy amable. Bueno, en primer lugar, yo diría que es muy lamentable que México viva una situación de esta naturaleza, porque eso habla de los retos que tiene el país. Y la responsabilidad del Estado, la primera, la razón de ser es garantizarle la integridad a toda la sociedad. Es lamentable totalmente que lleguemos a esta situación. Sin embargo, sí veo con mucho interés la reivindicación del Ejército Nacional. Y obvio es que Presidencia de la República hubo de dar la decisión. O sea, no, yo difiero de que no es que haya estado enterada, es que ella tomó la decisión, pues porque es el mando obligado para esto. Llama poderosamente la atención que este operativo, como todos los operativos de esta naturaleza, debe de mantenerse con la discreción del caso, en razón de la magnitud de lo que se estaba atendiendo. Nadie fue avisado, nadie fue prevenido, ¿sí? Simple y sencillamente porque no era ese el tema. El tema era lograr el objetivo del operativo, y ahí reitero el reconocimiento al Ejército Nacional. La Guardia ya es parte del Ejército Nacional y sí reconozco que es una reivindicación muy importante. Llama la atención también de que Marina no apareció y que finalmente quien dio la explicación
fue el secretario, en donde creo que debemos ser solidarios con él, en razón de que, dada la naturaleza del operativo, las consecuencias de este no fue posible atenderlas, porque los fallecidos de la Guardia Nacional no fueron en ese operativo, fueron en otras circunstancias muy lamentables, porque simple y sencillamente no se prepararon para ello. Yo creo que lo que dice Ricardo de que supo leer y analizar las cosas y tomar algunas medidas preventivas fue muy correcto, pero no pasó así en otros lados y además la magnitud de esas otras circunstancias no lo permitía. Me parece que es preocupante porque el objetivo logrado no resuelve el problema. Esta organización es una organización muy consolidada, con muchas ramificaciones, con muchos actores, con muchos recursos, tanto dentro como fuera de. Y habrá que pensar, y esa es la parte que a mí me preocuparía, que ahora nuestro país pudiera actuar en su estructura gubernamental con condiciones de mayor coordinación, de mayor efectividad, porque finalmente hay muchas células en diversas partes del país. Claro. Y estas, por X razones, no van a desaparecer. Y es que, como lo hemos comentado, el eje de la comunicación de este operativo, desde la confirmación en los días siguientes, fue por parte de la defensa. Es ahí que se ve una reivindicación. En esta ocasión no fue García Harfuch, incluso todo ha sido a través del secretario Ricardo Trevilla, quien ha señalado cómo se llevó a cabo este operativo y cómo se desplazaron tanto elementos como aeronaves a estados cercanos y nunca se les dijo el objetivo. En esta mesa nos acompaña Carlos Alberto López Im, quien actualmente es diputado local del Partido Verde Ecologista. Obviamente, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que no sea ni la primera ni la última mesa en la que estés. Carlos, desde el Congreso local, ¿cómo se ven estas acciones? Ayer Paco Vázquez, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo un pronunciamiento en el Pleno de respaldo a la presidenta Sheinbaum. Tú eres diputado por Jilotepec, que está enclavado en la zona norte del estado, y cerca de ahí, de esa región, sí hubo algunos sucesos derivados del operativo. De entrada, ¿cómo lo observaste desde el Congreso local y qué puede ocurrir en el Estado de México en las próximas semanas? ¿O crees que es un ambiente controlado y se confía en las áreas de seguridad de nuestro querido Estado de México? Y muchas gracias. Gracias a ti. Primero, muchas gracias por permitirme estar en esta mesa. Agradezco también a quienes la integran. Me siento muy honrado de estar aquí. Y claro, todas las veces que me invites, aquí estaremos. Primero, creo yo que es muy importante como legislador, lo que hizo el coordinador y presidente de la Jucopo es fundamental. Hacer un posicionamiento de reconocimiento a la Presidenta de la República, sobre todo a las Fuerzas Armadas también, que este operativo, entenderlo como tal, como una línea de tiempo. Son operativos que no solamente obedecen a una estrategia el día que suceden, evidentemente llevan un trabajo de planeación muy importante y de investigación. Al ser un criminal internacional, por supuesto, amerita coordinación entre países porque así es como se lleva a cabo cuando un delincuente de este tamaño, que dicho sea de paso, con gran eco en muchos países, con gran estructura delictiva en muchos países y por supuesto que amerita una coordinación tanto de aquí para allá como de allá para acá. Lo comentó el general secretario, que merece todo mi reconocimiento, además notoriamente afectado por la pérdida de integrantes del Ejército Nacional. El general secretario lo dijo muy bien. Al borde del llanto, ¿no? Sí, porque evidentemente, y es importante decirlos, ellos viven dentro de la milicia nacional y son un orgullo para nosotros. Ellos no solamente los fines de semana se visten de soldados o de parte de las Fuerzas Armadas para poder ejercer. Ellos lo hacen todo el tiempo y evidentemente les duele. ¿Por qué? Porque son pérdidas de personas que tienen familias, de personas que dieron la vida por la seguridad de nuestro país. Entonces, evidentemente en esta línea de tiempo, claro que hubo un trabajo previo, por supuesto colaboración internacional, lo dijo el general secretario, y la línea de seguridad pues es muy clara, ya lleva tiempo planeándose.
habrá que seguir con estos trabajos de planeación para poder detener cualquier tipo de reacción futura. Yo creo que este operativo no solamente fue el fin de semana, sino también fue previo y también va a seguir en esta estrategia, y es muy importante, como bien lo hizo el presidente de Toluca, tomar decisiones inmediatas es fundamental. Claro, también hay que subrayar que quizás en el Estado de México, y bueno, celebramos que no ocurran cosas negativas, también hay que subrayar que no podemos cerrar los ojos a que la red delictiva señalada por la Secretaría de Seguridad hegemónica del Estado no es esta, es otra, y habrá que ver si hay operativos más adelante para hacer detenciones o pues restarle importancia al cártel que realmente es el dominante en el Estado de México. Miguel, esta semana también hubo mucho comentario político. Finalmente la presidenta Sheinbaum presentó 10 puntos que van a integrar el proyecto de reforma constitucional en materia electoral, y bueno, vemos ya diversas reacciones del Verde Ecologista, del PT, pero a ver, hay sectores de la clase política, Miguel, que dicen que esta propuesta es un distractor a los grandes problemas nacionales, entre ellos el tema de seguridad. Bueno, yo no coincido con esa idea. De hecho, eso fue lo que se manejó en las últimas 2 mesas de trabajo aquí. Y yo comentaba, a diferencia de las ideas ideas diversas que se mencionaban, que esta propuesta de reforma incluso ni siquiera la iban a turnar, sí le está turnando. Yo comenté lo mismo en aquellas ocasiones que ahora, que era una propuesta que la presidenta y Morena iban a tratar de llevar hasta sus últimas consecuencias. Y yo comenté en el mismo sentido, incluso antes de que se conociera, como se dice, la versión ejecutiva de la propuesta a través de una simple presentación en la mañanera y un escueto documento por parte de la Presidencia de la República, comenté que justamente la propuesta de reforma sí viene trastocando algunas ideas, sobre todo sobre los temas, algunos de los temas más importantes que le han dado sentido al sistema político mexicano como lo conocemos. Y mencioné que la propuesta de reforma electoral de Morena era previsible que pretendiera, o de la presidenta, era previsible que pretendiera que Morena tuviera una amplia mayoría bajo cualquier circunstancia. Y es justamente la forma en cómo se está presentando que le permitiría a Morena tener amplia mayoría bajo cualquier circunstancia. Hoy, aparentemente, la propuesta de la presidenta no lleva el acuerdo de los aliados, pero sin duda alguna, o sea, de sus aliados electorales, Partido Verde y PT, y salvando las diferencias de tono, estilo y timing que está manejando cada uno de estos aliados, me parece que al final primero el Verde y después el PT van a acompañar la propuesta. Por lo menos una parte del PT y el Verde prácticamente en bloque van a ir con la propuesta de la presidenta. Ya lo anunció también Monreal, irá con la propuesta de la presidenta. ¿Esto qué significa? Primero significa que Morena, lo voy a decir con todas sus letras, va a estar sobrerepresentado en el siguiente Congreso de la Unión. Okay. Y va a estar sobrerepresentado incluso con las mismas fórmulas con las que se están asignando los diputados plurinominales a la fecha. ¿Cambian los procedimientos? Sí, pero Morena va a estar sobrerepresentado. Segundo lugar, los partidos de oposición, por supuesto, en la diagonal contraria van a estar subrepresentados, pero algo muy importante, es un golpe directo a las cúpulas partidistas. Es un golpe directo a las cúpulas partidistas, es un tema en el que le complica la situación a las cúpulas. Esta propuesta de reforma electoral, si pasa, los grandes perdedores serían precisamente los partidos de oposición, porque les generaría un problema interno, de que pocos estamos hablando, pero le va a generar un delicado problema interno. ¿Por qué? Porque va a poner a prueba su liderazgo. Y hemos dicho claramente que en los partidos de oposición, más allá de si a nivel nacional,
en los niveles locales hay un problema de liderazgo. No, incluso estamos hablando del Estado de México, porque además aquí estamos. Entonces, me parece que la propuesta de reforma de la presidenta no solo se va a presentar, va a obtener mayorías, hay acuerdos que ya están sobre la mesa. Yo lo volví a decir, es un tema de que a sus aliados electorales les va a garantizar, al menos en estas nuevas fórmulas, lo mismo que tienen ahora, y van a ir por un poco más. Hay que ver cómo se presenta el texto definitivo para hacer los análisis, pero yo vuelvo a insistir, Morena estará sobre representado con esta propuesta. Diana, pues Miguel prácticamente dice que no hay problema, que se va a aprobar esta reforma electoral, pero vemos varios mensajes en la clase política. No sé si coincidas que la presencia de Jorge Emilio González, quien han dicho que es el verdadero dueño del Partido Verde, ya aparece en Palacio Nacional encabezando las reuniones. Hoy mismo hay declaraciones de gente del Verde Ecologista que dicen que no están de acuerdo en algunos temas de estos 10 puntos que se presentan. Bueno, Jacob Polensky ayer dice que está fuera de realidad la pretensión de que algunos candidatos plurinominales tengan que recorrer los 4 o 5 estados que corresponden a su circunscripción, y mientras que el candidato de mayoría solamente se enfoque en un distrito. ¿Qué ves en estos 10 puntos que presentó la presidenta Sheinbaum, y coincides en que con Miguel que no habrá problema para que sea aprobada? No va a haber problema. Pues, lógicamente, con Manuel no pudieron, con Manuel Velasco, y mandaron traer al Niño Verde, ¿no? Dijeron, Jorge Emilio, vente, contigo es con el que vamos a negociar. Pues, una de dos, o le saben algo, o pues, por ahí van a de alguna manera presionar. El Verde y el PT saben que aquí, en lo que presionen, se están jugando la vida. Porque sabemos, y todos lo sabemos, que están sobre representados. Que Morena les regaló muchísimo, muchísima presencia estando allá, en todos los congresos, no solo en el Congreso de la Unión, también en los congresos locales. Eso creo que lo tenemos muy claro. O sea, hay que ver qué es lo que podría ser el Verde solo, ¿no? Que está con esa advertencia de que podría ir solo. Yo dudo que pueda, incluso yo creo que podría estar por ahí por 5 o 6 puntos, que sí podría estar logrando, pero quizá un poco menos, viendo las circunstancias de cómo se den las negociaciones incluso con Morena, ¿no? Pero yo creo que sí va a pasar. Bueno, pues el PT no tiene ninguna oportunidad de poder sobrevivir unas elecciones solo. Eso es muy claro. El tema de las plurinominales, ahí bueno, pues le quita mucho poder a las cúpulas, pero también podríamos estar viendo, porque muchos de mayoría no tienen la preparación, y lo hemos visto. Muchos de los que van por mayoría tienen liderazgo y son excelentes líderes, pero muchas veces no tienen la preparación. Y regularmente los partidos políticos, a quienes meten en las plurinominales, se supone que son a los mejores operadores, a los que están preparados y demás. Hay quienes han abusado y meten a la comadre y al compadre, ¿no? O a los dos juntos. Sí. Pero sí es claro que muchos meten a los que están preparados. Aquí quizá es donde podríamos ver una disminución en el tema de preparación en los congresos federal y locales. Claro. Ahí es donde podríamos ver. Y el otro, las soples. Las soples, ahí sí es una preocupación grande, cuando fue la propia izquierda, la propia oposición, quien luchó porque se crearan esos organismos. Y ahora hacer una propuesta de organismos temporales para la preparación de las elecciones y la organización y todo de las elecciones, creo que no va a funcionar mucho,
porque ¿dónde queda la capacitación también de funcionarios electorales? ¿Dónde queda la educación cívica que también hacen muchos de los, los organismos electorales? ¿Por qué no se baja el presupuesto a los organismos electorales, a los órganos electorales? O sea, pero no desaparecerlos. O sea, creo que no va por ahí. Esto sería mi comentario de esta propuesta electoral. Hay dos elementos que quisiera destacar. Hoy en la mañana, Arturo Escobar, que es una voz autorizada dentro del Partido Verde Ecologista, sí dejó ver que en ese partido no ven con buenos ojos el hecho de que se les quiera restar presupuesto a los partidos políticos, porque él dice, a ver, es que no estamos en la misma igualdad el presupuesto que recibe Morena que reciben otros partidos, entre ellos el Verde Ecologista. Y otro elemento importante es que antes de que Manuel Velasco saliera visiblemente de las negociaciones, él había dejado en claro que lo que les preocupaba de fondo, que no están en contra de que se eliminen las listas ni el recorte de financiamiento, sino que se siga permitiendo la fórmula de que el 8% para lo que se le denomina la representación aplique por partido y no por alianza. Ellos lo que quieren es que se aplique por partido. Todo lo demás es tema mediático y de grilla. Son los únicos dos elementos que está defendiendo el Verde Ecologista. Si se cumplen, siguen adelante. Ricardo, pues tú conoces muy bien a Ricardo Monreal, que está en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, que es el que le toca el Senado de la República, conoces a Arturo Escobar, Manuel Velasco. ¿Crees que se van a poner de acuerdo? Y de entrada, tú entiendes muy bien el tema electoral. ¿Qué destacas de estos 10 puntos, dejando en claro que todavía no está presentado el proyecto de reforma constitucional? Bueno, primero yo refrendo lo que dije aquí en la mesa anterior. Creo que es innecesaria la reforma. Creo que hay otras prioridades. Creo que todavía falta mucho que ver en la revisión del TEMEC, de las circunstancias internacionales en las cuales México se juega mucho de su futuro. Entonces yo refrendo esa parte. Entiendo perfectamente bien la necesidad que tiene la Presidenta de la República de empujar a tener un sistema de representación popular distinto, diferente, que modifique las condiciones en las que actualmente se accede al poder público en el país, porque es parte de su ideario político, es parte de su oferta política, es lo que se votó en el Plan C. También eso lo entiendo así. Ahora bien, ¿qué se va a lograr y qué no? Yo creo que va a haber avances, no se va a tener un resultado como lo quisiera la presidenta. Yo creo que los partidos políticos no dejan de ser, a final de cuentas, asociaciones de ciudadanos que buscan el poder público y para ello se agrupan en función de sus líneas de pensamiento. Me preocupa sí que a nivel discursivo se trate de ver a la coalición gobernante como un monolito, porque no lo es así. Es precisamente eso, una alianza gobernante en la que debe existir y existen diferencias. Si no seríamos un solo partido y no lo somos. Tenemos diversos intereses, tenemos electorados distintos a los cuales también tenemos que atender. Y en ese sentido, yo creo que el modelo de representación va a cambiar. Por ejemplo, yo creo que el tema de las listas sí va a terminar. Finalmente, las reglas para el acceso a la representación proporcional no van a cambiar, serán las mismas, y se van a utilizar las candidaturas. Es decir, si Alito Moreno, por ejemplo, que está muy preocupado de que no pueda ser pluri, quiere ser diputado, basta con que vaya a un distrito, sea competitivo y en el momento de la distribución de primeras minorías seguramente tendrá acceso por la vía del PRI. Entonces no es una amenaza tan directa a la nomenclatura. Lo que sí es cierto es que este modelo favorece la ciudadanización de los partidos políticos, que es a final de cuentas una de las bases que establece el artículo 41 constitucional para la creación de los partidos políticos. Y se materializa esa aspiración de la que hablaba Diana, que tenemos desde la izquierda, que los partidos políticos sean
de los ciudadanos y no los ciudadanos de los partidos políticos. Y creo que este modelo permite precisamente que suceda eso. Claro. Vamos a ir, y eso sí creo cada vez con mayor fuerza, a que las burocracias partidistas se les reste poder. No solamente poder de representación, sino poder de decisión al interior de los partidos. Y esos liderazgos naturales, los que llevan a final de cuentas a engrosar las filas de los partidos, van a tomar cada vez mayor fuerza. Y eso implica entonces que los actuales dirigentes se pongan truchas, vivos, avispas, que vayan a hacer territorio, que ganen colonias, que vuelvan a ser activistas, que dejen la comodidad del escritorio, que dejen la comodidad de la conferencia de prensa para que pasen a la organización territorial. Yo creo que ese modelo nos conviene a todos, porque a final de cuentas esa es la aspiración de la representación popular, que haya una vinculación directa con los ciudadanos. Por eso yo en esa parte creo y apoyo a la presidenta. Claro. Creo que ese modelo nos conviene como nación, sobre todo hacia futuro. Vamos a terminar con una casta divina. Eso también se va a desmontar, por supuesto. No va a ser lo mismo. Como me atrevo a decir, hoy el modelo político es totalmente distinto al que vivimos apenas hace 12 años, por ejemplo. Esto ya cambió sustancialmente, y creo que esta va a ser una nueva puerta para profundizar aún más ese cambio, esa transformación política del país. Que las dirigencias partidistas, lo vuelvo a subrayar, no están en contra de que se eliminen las listas que tradicionalmente las elaboran los dirigentes. La diferencia de los partidos está en que no puedes obligar porque va a ser mejor, soy candidato de mayoría, a ser candidato RP y que tenga que recorrer 4 o 5 estados en lugar de concentrarme en mi distrito. Efren, también hay que... Ahí hay que ver las letras chiquitas de la reforma, que todavía falta que lleguen. En los 10 puntos así viene, por eso dice Manuel Velasco, esperemos. Hay que ver. Efren, no es la primera ocasión que la izquierda, ya representada por el López Obradorismo, intenta meter una reforma electoral. López Obrador quiso hacerla, pero no tenía los números suficientes, la puso en el escenario público, no cuajó. Hoy Sheinbaum intenta hacerlo. Quizás ha faltado, no sé, mayor control de sus aliados o mayor operación política, porque primero se lo encargó Pablo Gómez como encargado de la Comisión Presidencial, luego Monreal entró, luego entró la Secretaría de Gobernación, luego entró la Dirigencia Nacional de Morena, nadie ha podido. ¿Tú sí ves que en esta ocasión Sheinbaum vaya a poder concretar esta reforma electoral? ¿Y qué opinión tienes sobre los elementos que hemos puesto sobre la mesa, que son los de mayor discrepancia, sobre todo los aliados de Morena, que son los que necesita para sacarla en el Congreso de la Unión? Sí, con mucho gusto. Iniciaría yo por la parte final de lo que es la esencia y la necesidad de una reforma electoral. Uno debe de entender que la democracia, como lo marca nuestra Constitución, es un proceso inacabado, es un proceso perfectible. Y yo recuerdo el siglo pasado que todos los partidos políticos, grandes, medianos y chiquitos, lo que buscaban era tener participación dentro del sistema democrático. Y muchas de esas reglas fueron las que permitieron abrir la representación proporcional. Y en esa representación proporcional, pues fue como se da el acceso al actual partido. Que me dirán que es movimiento y lo que quieran, pero es un partido, formal y legalmente con toda la barba. Sin embargo, tenemos que revisar que ese ejercicio democrático nos ha llevado a un punto, por desgaste natural, por méritos naturales, a que tenemos un sistema de partidos en donde hay uno y el resto. Y el resto no tiene competitividad para entrar a nuevas reglas, porque simple y sencillamente esta propuesta que se ha platicado, falta su formalización, no atiende el punto central que ha estado en la litis, que es la sobrerepresentación, porque a alguien, seguramente un abogado de esos chambones, se le olvidó hablar de sobrerepresentación de partidos y alianzas, y entonces eso ha sido interpretado y ha dado lo que hoy tenemos. Me preocupa
Y yo hubiese esperado que uno de los 10 puntos atacara el tema de sobrerepresentación, porque sería una parte central ahí. De otra forma, los esquemas para mantener los 500 diputados, 300 de representación directa, 200 en 2 modalidades, el segundo mejor lugar. Sí, eso el Estado de México lo ha hecho desde hace tiempo. Yo creo que funciona y deberán los partidos ponerse las pilas para tratar de alcanzar esa segunda posición. ¿Serán competitivos? No lo sé, lo dudo totalmente. Y los otros 100 van a listas que generan los partidos. Y obviamente sí estoy de acuerdo en que se modifiquen esas decisiones cupulares. ¿Por qué? Porque son las que han acabado a los partidos. La oposición se ha acabado por esas decisiones cupulares y ahí hay ejemplos que no quiero mencionar. ¿Es preocupante eso? Sí, es preocupante porque va a llevar, y estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo Miguel Ángel, a una sobrerepresentación naturalita. Y hay que hacer unos cálculos muy sencillos, revisar los estados, revisar los distritos y ver quiénes son los segundos más competitivos, y la oposición está muy mal, salvo situaciones. El caso del Senado, y con eso concluyo, ¿sí? Quitamos 32 y nos vamos por 96, ¿no? 64 directos de fórmula. ¿Quién es el partido más competitivo en este momento? Pues es Morena. ¿Sí? ¿Quiénes son las segundas posibilidades para completar los otros 32? Si van a ir por esas condiciones, estoy de acuerdo, vamos a tener una sobrerepresentación asegurada. Culmino esta parte. Yo estoy de acuerdo, porque yo lo decía en la sesión anterior, no es necesaria la reforma. Ok. Los análisis electorales que se han hecho establecen claramente, ya con números, que estas propuestas de integración de la Cámara de Diputados y el Senado apuntan, como lo dibujas, Efren, a que Morena tenga mayoría calificada sin necesidad de los aliados políticos. Ahora, también hay que reconocer, Efren, que sí está en la ley el tema de la sobrerepresentación, pero también los órganos electorales han aplicado las fórmulas, no sé si a conveniencia, porque también en ese sentido en el Estado de México hace tiempo que hay partidos que no deberían tener los números que tienen por no seguir al pie de la letra lo que dice la ley. Y estoy de acuerdo, dentro de los 10 puntos que presenta la presidenta, no está, vuelvo a lo mismo, es que hay mucha distracción en el tema mediático. No está el tema de si se aplicaría la fórmula de 8% por partido o por alianza, porque ella sabe bien que ese es el punto de negociación con el Partido Verde. Por eso me da mucho gusto que hoy esté Carlos, que hoy representa al Partido Verde. ¿Qué se dice al interior de las dirigencias? ¿Qué escuchas sobre la reforma electoral y qué impacto va a tener en el Estado de México, Carlos? Primero, yo creo que es una reforma que... Hago un paréntesis, porque también la presidenta ha sido inteligente en decir, pues el Partido Verde es libre de votar como quiera, pero que la sociedad los juzgue. Si están en contra de que se acaben con los privilegios de partidos y en contra de que se reduzca el financiamiento de partidos. También una narrativa muy, muy cómoda, ¿no? Primero, yo creo que es muy evidente que los procesos electorales son un proceso vivo, es un elemento vivo que tiene que actualizarse según la dinámica social. Claro que esta reforma cae con muchos de los aspectos muy interesantes para la sociedad. El Partido Verde no ve mal la reforma y qué bueno que en un proceso de alianzas y poder acompañar siempre a la Presidenta de la República desde el proceso intermedio, desde su campaña electoral y por supuesto en la aplicación de su gobierno, permite un diálogo de escucha y permite un diálogo para poder abonar, como bien se sabe y como bien se ha comentado en esta mesa, para poder realizar un elemento más incluyente, pero sobre todo un elemento que se ajuste más a lo que vive la dinámica social. Eso en primer punto. El Partido Verde siempre ha acompañado a la Presidenta de la República, por supuesto que agradecemos que se escuche, por supuesto que se está tratando de abonar y en eso también estriba mucho el respeto hacia los partidos aliados del gobierno. Si tuviéramos un
una puerta cerrada de comunicación, estoy seguro que nos sentiríamos incómodos al respecto. Hay que estar en las buenas, también hay que estar en los cambios y también hay que estar en la construcción. Entonces el Partido Verde, por supuesto, está abonando, habrá que esperar al lunes. Insisto que hay elementos muy interesantes en esta reforma. Hay que esperar al lunes cómo viene el documento y por supuesto que haremos otros comentarios al respecto. Así se vive. ¿Qué cambios vamos a tener en el Estado de México? Pues bien se comentaba aquí que nosotros en el Estado de México ya tenemos un proceso muy similar al que se quiere llegar en el nivel federal. Evidentemente, esa representación de primer minoría nos ha permitido en el Estado de México tener una competencia más sana. Un modelo mixto. Un modelo mixto, claro, lo que buscan los partidos políticos es un crecimiento siempre. Y ese no solamente se llega de una sola manera. El proceso puede ser mixto y también es muy válido porque lo marca la ley. ¿Qué veo aquí en el Estado de México? Pues bueno, si las reglas son de competencia y además acceder a espacios que antes eran muy sencillos en una lista redactada e ingresada al Instituto Electoral, hoy sabemos que es con competencia, sabemos que hay que acercarnos a la población, escuchar, y hay suficiente tiempo para que las cartas sean parejas para hacerlo. Evidentemente las narrativas del gobierno y quienes no están en el gobierno, pues les permiten acercarse a los seccionales, a las colonias, a las delegaciones, a las comunidades, a la gente. Entonces hay suficiente tiempo para recibir las cartas, las reglas y poder trabajar en ello. ¿Están preparados, Carlos, para el costo de, en caso de ir en contra, de decir que, como dice la presidenta, que la sociedad juzgue al Partido Verde? Yo también creo que hay muchos lugares donde el Verde no necesariamente es un aliado que se cuelgue necesariamente de otro partido político. Evidentemente es un partido en crecimiento, no quiere decir que es un partido nuevo, pero es un partido en crecimiento como en el Estado de México, que vamos creciendo cada elección. Evidentemente hay estados que gobierna el Verde donde ha ganado en alianza, pero también donde ha ganado solo, y es muy respetable alinearnos como partido a una línea muy directa de trabajo en beneficio de la gente. Claro, también dentro de los temas que se señalan, que se conocen, que están en la posible negociación del Verde con el partido oficial, está, ya lo dije, la fórmula y las candidaturas a gobernadora de San Luis Potosí y de Quintana Roo. Miguel, ya dijiste que va a pasarse esta reforma electoral, pero hay una forma sencilla, una forma más complicada. No se conoce cuál será la Cámara de Origen. De acuerdo con los números, en el Senado es más complicado. En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal ha dejado ver que él tiene la capacidad para hacer operación, para hacer política. Eso a él le daría un empuje nacional de sacar esta reforma. ¿Cuál de las dos cámaras ves? Hay dos perfiles. Ricardo Monreal o Nacho Mier, que asumió esta coordinación de los senadores de Morena tras la renuncia de Adán Augusto López Hernández. Sí juega un papel importante ver cuál será la cámara de origen de este proyecto y cómo ves estos dos perfiles, Monreal o Nacho Mier, para llevar a cabo esta reforma. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que independientemente de la Cámara de Origen, que a mí me parece que va a ser la Cámara de Diputados, sin duda alguna, lo cual le va a dar más tiempo de procesamiento a la Cámara de Senadores para el tema de la aprobación final. Vuelvo a insistir, no le veo yo ningún problema que la presidenta saque su reforma, con algún maquillaje que logre, no la oposición está totalmente desmembrada y hecha a un lado. Pero han dejado claro que ellos van en contra, desde el principio. Está bien, pero más bien los aliados de Morena. Y yo aquí quiero señalar que hay 3 ases bajo la manga que van a permitir que la reforma de la presidenta pase en prácticamente casi sin cambios. Primero, los convenios de coalición. Ahí están las letras chiquitas. Sí. Entonces, los convenios de coalición le van a garantizar su cuota del 8% mínimo a los partidos aliados de Morena. Eso es indudable, no hay manera. Esa es la parte que más está peleando la oposición. ¿Por qué? Porque le representa prerrogativas, de entrada lana. Ni el Verde ni el PT tienen el 8% de los votos, no los tuvieron, los tienen ahora por esos convenios de coalición y no van a renunciar a eso, no van a renunciar al dinero, no van a renunciar a las posiciones políticas en los congresos en general, no solamente el federal, sino en los estados,
Y por supuesto no van a renunciar al resto de prerrogativas que tienen con base en esos convenios. Entonces, primeras, convenios de coalición. Segundo, ya por supuesto se están trabajando las fórmulas actuariales por distrito, basadas precisamente en estudios de rentabilidad electoral y voto clave. Yo en ese tipo de temas soy experto y sé perfectamente que no importa, voy a poner un ejemplo así muy típico. A ver, Iztapalapa, un distrito electoral de Iztapalapa donde Morena tiene amplísima mayoría. Ahí no necesariamente tiene que ir aliado con el Partido Verde y con el PT. Y ahí el PT y el Verde, y ahí pues resulta que el segundo lugar pudiera ser el PT, por decir algo, o el Verde, con 14% de los votos, Morena traer un porcentaje de 40%, 14% el Verde, y el PAN 9%, el PRI 6%. Entonces, habrá alianzas parciales y el segundo lugar, que es el que entraría, si fuera una fórmula de primera minoría por distrito, pues el Verde entra, ¿no? Es decir, pero esas fórmulas actuariales se van a llevar a cabo en los 300 distritos electorales federales del país, si la fórmula es por distrito. Si la fórmula es por partido, que la propuesta de reforma electoral no aclara si es por partido o por distrito, la primera minoría, todavía no lo aclara, ¿no? Hay que ver las letras chiquitas que no estamos leyendo. Pero en cualquier caso, ese tipo de detalles le garantiza a Morena y a sus aliados que literalmente se van a llevar carro, no completo, pero habrá muy pocos distritos donde la oposición, a menos que se una, y estoy hablando de unirse PAN, PRI, MC, difícilmente van a poderle hacer frente a esta avasalladora maquinaria de Morena con sus aliados. Tercera clave, las fórmulas de selección de candidatos. Esos candados que van a permitir que Morena le diga a un aliado, oye, a ver, vamos en tu distrito, vamos contigo, ¿no? Nada más ayúdanos a legitimar y gana tu encuesta, porque Morena va a definir que va por encuesta como ya lo definió. Entonces, la tercera as bajo la manga es ese. Entonces, nosotros nos estamos quebrando la cabeza y elucubrando, sí, pero justamente las letras chiquitas son las que ya se están negociando. Por eso yo digo que no va a haber ningún problema y que la reforma de la presidenta va a salir sin ningún problema. Y nada más una precisión. ¿Qué sí va a suceder? En esta reforma, insisto, sí va a golpear directamente a la nomenclatura, va a obligar a que los partidos, a que las dirigencias partidistas literalmente hagan una labor al interior de su militancia para que sean esas dirigencias partidistas las que en esta lista de un hombre y una mujer por circunscripción sean por las que la gente vote o ponga el nombre o lo que sea, para que esas dirigencias obviamente salgan adelante. Y eso implica problemas logísticos, pero sobre todo problemas de control político muy serio al interior de los partidos y lana. Pues tienen que cumplir las reglas de competitividad y las acciones afirmativas, que ahí donde, aunque hay un acuerdo con el Verde, no te da en el acomodo. Lo hemos visto con el actual modelo, hubo problemas hasta para registrar las candidaturas. No están acostumbrados y tenemos poco tiempo para que puedan definir estos números, o que metan a un hombre en lugar de una mujer, y pues se hizo un problema. Más adelante me lo dices. Bueno, Diana, lo abordo en la siguiente. Entonces, Diana, es un escenario perfecto para Morena, va a salir todo, estamos viendo pues pura grilla política. El ciudadano le importan esos temas, el ciudadano que no pertenece a los partidos políticos y ve esta intentona de reforma electoral, eso le tiene sin cuidado. No, o sea, el ciudadano está en lo suyo. O sea, nunca le ha interesado, o sea, jamás, y sin educación cívica, pues peor, ¿no? Lo que sí vemos, a ver, el poder, históricamente hemos visto que el poder lo ejerce quien lo tiene. Y ahorita se está presentando, o sea, y esto es una cuestión de poder, se está presentando una reforma para que el poder se siga manteniendo.
O sea, eso es lo que estamos viendo finalmente. Es raro, es extraño, coincido con Miguel, hasta aquí lo anoté, es extraño que hoy estemos viendo. La oposición está en perfil bajo, totalmente. ¿Qué es lo que dicen ellos? Pues ahorita nosotros no decimos nada, pues el Verde y el PT, pues ahí que se despedacen, ¿no? Son los que están chocando. O sea, es extraño que sean los propios aliados quienes están sacando todo el tema ahorita. Eso es lo que yo veo. O sea, un PREP, por ejemplo, que se está presentando, ¿qué es lo que se le puede cambiar al PREP? O sea, pues a menos que lo hagan más seguro, ¿no? Y que digan, pues, seguridad, bueno, ya no está Bartlett, no creo que lo vuelvan a poner, no creo que lo vuelvan a poner ahí en la empresa para que lo maneje, ¿no? O sea, yo creo que ahí el tema lo va a sacar sin problema, pero por supuesto, o sea, insisto en esta parte, es una cuestión de poder. Y Morena ahorita tiene el poder y lo va a ejercer. Claro. Ricardo, una vez ya concediéndoles a ellos que pues yo me reservo mi opinión, va a salir esta reforma constitucional, se tiene que armonizar en los estados, tiene que pasar pues obviamente los tiempos no sé si algún estado tenga interés de impulsar algunas medidas propias en materia, primero la legislación electoral y pues en temas constitucionales. En el Estado de México, ¿ves que pueda modificarse la forma de integrar el Congreso para reducir? Está el tema de los cabildos también, menos regidores. Por ahí había propuestas de que decían, no están todavía en los 10 puntos, que decían que retomar modelos, por ejemplo, el de Aguascalientes, ¿no? Donde el candidato a presidente municipal, si tuvo una alta votación, obtenga una regiduría. ¿Ves estos elementos que se puedan concretar en el Estado de México? Paco Vázquez dijo que, pues no, que aquí estamos bien y que no reduciría el Congreso local. Va a hablar mi vena más federalista. Adelante. Aquí hay libertad. No, pues sí, y la ejerzo siempre. Mira, yo creo que en el Estado de México, si bien no tenemos un sistema perfecto, ha sido de los más avanzados del país. Primero porque ha permitido en la década de los 90 del siglo pasado la incorporación de diversas fuerzas políticas otrora excluidas al sistema político. Y esa diversidad de fuerzas políticas de pensamiento nos llevó a, por ejemplo, en el Estado de México, fuera la base de la transición política del país. ¿A qué me refiero, por ejemplo? 1996, nosotros, el Estado de México, experimentó por primera vez en la historia lo que después la teoría llamó como gobiernos divididos. Es decir, la Cámara de Diputados en manos de un partido o partidos distintos del Ejecutivo. Esto se replicó en el 97 con Zedillo, por ejemplo. Pero fue el Estado de México quien inició este tema. El Estado de México tuvo por primera vez en la historia del país la fórmula de representación proporcional pura, por ejemplo, que estuvo vigente prácticamente 10 años. El Estado de México es precisamente la entidad que incorporó esta doble acceso a la representación proporcional, tanto por lista como primeras minorías. En fin, ha sido, no es el laboratorio que dicen porque yo no me siento ratoncito. No, y porque además aquí gana alguien y pierde. Aquí ha habido muchísima creatividad política, yo lo vería así. Porque además ha sido concurso de los mexiquenses, de la clase política mexiquense, de todos los partidos políticos. No hemos requerido que incursionen grandes lumbreras nacionales, ni mucho menos. Yo no quiero despreciar lo que existe, sino quiero reivindicar lo que somos. Por eso yo creo que el modelo a la mexiquense es funcional. Ya lo habíamos debatido aquí hace un par de mesas, este sistema dual para el acceso a la representación que pudiera servir para matizar un poco esta situación que hoy se presenta, si lista total o no lista, etcétera. Eso lo atempera muy bien el modelo mexiquense. Yo comparto un poco lo que se dice. En el fondo, lo que va a hacer agua o va a sacar avante la reforma tiene que ver con la sobrerepresentación o no. Y yo no le llamaría sobrerepresentación, sino más bien si el acceso a la representación proporcional está dada a las coaliciones o a los partidos, que es distinto.
Yo no puedo concebir simplemente que se hable de sobrerepresentación porque no es así. No hay un derecho a la sobrerepresentación tal cual, sino más bien cómo se computan los diputados al momento de la distribución por coalición. Responsabilidad o por del órgano partido. electoral. Que es una responsabilidad constitucional. De verdad es que los órganos electorales no les queda mucho que hacer, porque el diseño institucional así está dado. Hoy en día la asignación de diputados es por partido y punto. No hay más. Si quisiesen tener un efecto distinto de distribución, se tiene que modificar la regla de distribución de representación proporcional. Por eso yo creo que San Miguel siempre es bueno para esto, tiene visión, puede aventurar perfectamente. La letra chiquita creo que estará dada en esa. Mi percepción es, no va a cambiar. Segundo, en el Estado de México no veo posibilidades de hacer una gran reforma por varias razones. Uno, hace apenas unos años, 5 años, se cambió el número de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México, se disminuyeron sustancialmente. Yo creo que no habría razón para disminuir más aún la representación. Dos, habría necesidad de hacer un cambio si solo si cambiara la regla de integración de la Cámara de Diputados a nivel federal, que no va a cambiar. Por lo tanto, no habrá una modificación en el número de diputados en el Estado. No hay ni una redistritación en ciernes, ni el número de diputados de representación proporcional, para conservar el 60-30, que es un estándar internacional de representación proporcional. Finalmente, si habría alguna reforma en el OPLE o no, yo soy defensor de que tienen que existir los organismos públicos locales. ¿Por qué? Porque cada estado de la federación tiene la obligación de organizar sus procesos electorales. Yo ahí creo que la federación no debe intervenir en la organización, desarrollo de los procesos electorales estatales. Creo que los tribunales locales deben de existir en una primera instancia y una sola instancia de revisión federal y se acabó. Terminar con lo que existe ahora de un recurso de revisión extraordinaria por parte de la Sala Superior, creo que sale sobrando y eso nos puede llevar a procesos electorales más ejecutivos, más rápidos. El PREP ya está desaparecido, yo creo que también en eso tiene razón la presidenta, hay que desaparecerlo. En la Ciudad de México ya no existe desde hace 2 procesos electorales, el PREP prácticamente ha sido sustituido con la tecnología, los cómputos prácticamente inmediatos el día de la jornada electoral y se acabó. Creo que pueden desaparecer. Esos serían algunos jirones para una reforma electoral local, si es que hubiese necesidad de que hubiera. Efraín, es muy grande el Congreso del Estado de México, es el estado pues más grande, cerca de o más, 18 millones de habitantes, más de 3 millones de electores. Ha habido una redistritación, pero la narrativa de la cuarta transformación es reducir gastos y pues, reducir diputados, así pareciera. Pero ¿el Estado de México debe reducirse o no? No, por supuesto que no. O sea, y el Estado de México ha sido una prueba nacional de clase política, ¿sí?, de todos los partidos, y es lo que nos ha llevado a esa condición. Yo creo que para el tamaño que tiene la entidad, 75 diputados en su composición, es adecuado. Yo quisiera además puntualizar 2 cosas. Una, efectivamente, la parte más sensible de esta propuesta no es la oposición. O sea, la oposición ha sido muy generosa, Diana, cuando habla de que tienen un perfil bajo. Entonces dejo ahí nada más mi ¿Qué puede ser más feo que bajo? Quienes realmente están condicionando la reforma son los aliados de Morena, el Partido Verde y el PT. ¿Más el Verde que el PT? Más el Verde que el PT, además el Verde tiene más presencia, o sea, está en crecimiento, sí estoy de acuerdo, pero también tiene más presencia y ha trabajado más, lo hemos vivido aquí en el Estado. Pero en esos convenios
¿sí? Ahí se resuelve todo. De los 3 haces, ¿sí? 2 están en los convenios. Porque ahí distribuyen, ajustan, etcétera, y no pasó nada. Ingeniería. Para lo cual, bueno, pues algunos de los que estamos aquí hemos podido observarla, hemos podido verla, ¿no? Pero lo que me preocupa es que tengamos una visión regresiva de la democracia. La democracia es un procedimiento en el que tenemos que avanzar, tenemos que dar voces, y si México está pasando por un mal momento de competitividad de su sistema de partidos, no creo que sea necesariamente la única posibilidad el consolidar un partido. Por cierto, un partido que está haciendo agua, porque en esta mesa no hemos comentado los problemas internos que tiene, pero está teniendo muchos problemas también. Y eso es natural cuando un partido llega a crecer y hay tantos intereses, hay tantas visiones y todo eso. Entonces, me quedo con el punto de hacia dónde va la democracia de México, hacia dónde la queremos llevar, a un totalitarismo o a buscar, ¿sí?, romper esas hegemonías de las cúpulas de ciertos partidos que efectivamente, en lugar de ayudar, pues, están acabando de bajar el perfil bajo. Sí, Con claro. eso me quedo. Sí, pero al romper la hegemonía, en automático, de manera intrínseca, y no sé si con intención o no, estás empoderando nuevamente hacia lo que tú dices, hacia el poder absoluto del partido en el gobierno. Entonces, Pero puede haber otras formas. ¿cómo, o sea, cómo hablar de libertad a la democracia con esas el decisiones? modelo Estado de México, en donde entra la primer minoría y luego entra uno de lista, a mí me parece que puede ser una buena solución. Pero no combate el tema de acabar con la lista de los partidos, que es la narrativa del Sí, presidente. pero no les das la totalidad, ahí puedes ajustar. Ahí puedes ajustar, porque finalmente, ¿sí?, todos los partidos tienen su propia burocracia. Morena, aunque diga que es un movimiento y todo eso, naranjas, es un partido con toda la barba, tiene su burocracia, toman sus decisiones y es natural. Y yo creo que no haría daño de que todos los partidos pudieran preservar algunos espacios de representación vía lista y los demás llevarlos a la elección, pero no de esta forma, en donde la justicia, trato igual a desiguales, no es justicia. Carlos, pues prácticamente dicen que el verde va a hacer lo que le diga Morena, que ponen ahí temas para negociar, pero que al final pues van a obedecer, dicen prácticamente, ¿no? Pero el verde he visto que trae la narrativa de que es real, que quieren construir solos hacia el 2027, de que sí hay temas que les preocupan y que no van a acompañar en la reforma, y que sí pueden solos en el 2027. ¿Cómo manejar, administrar esta narrativa de que pues el verde obedece y asume? Primero, es importante reiterar que el Partido Verde se ha sentido muy cómodo acompañando siempre a la Presidenta de la República. Eso es fundamental. Por supuesto, nos entendemos como un partido aliado del partido mayoritario y nos sentimos cómodos al respecto. Somos 3 partidos que caminamos en esa misma línea y en ese mismo camino. Por supuesto que, como bien se dijo aquí, somos una coalición parcial, no total, y en esa inercia existen diferentes formas de crecimiento, lo vuelvo a decir. Por supuesto, el verde se siente cómodo en algunos lugares yendo solo, por supuesto, en algunos lugares se siente cómodo yendo en alianza, y es muy respetable de esa manera. Pero lo que es más respetable aquí, en el comentario de la reforma que veremos plenamente el día lunes, es que se escuchen las opiniones del Partido Verde, es que se pueda abonar al respecto, porque además se hace con pleno respeto a quienes integran la iniciativa, pero sobre todo a quienes integran el partido y los integrantes de esta alianza tan ganadora, porque yo te diría, nos hemos sentido cómodos que hay lugares en el Estado de México donde por supuesto el verde se ha fortalecido con el apoyo de Morena y del Partido del Trabajo, pero también hay lugares donde Morena se ha fortalecido por el apoyo del verde. Insisto, se hace con la principal lógica de sumar,
de generar capital político para poder en unión avanzar y representar a la mayor cantidad de mexiquenses y mexicanos que tenemos esa oportunidad de darle la confianza a esta alianza. Entonces, yo estoy seguro que va a haber diálogo, hay un diálogo, estoy seguro que va a haber consenso, estoy seguro que va a haber un elemento que será muy importante para los mexicanos y para los mexiquenses. En ese sentido, pues yo nada más abonaría, el presidente municipal lo hizo de manera extraordinaria, nuestro modelo es muy bueno, tan bueno que esta reforma se encamina hacia lo que ya tenemos años aquí trabajándolo y que nos hemos acomodado muy bien. El Partido Verde está listo para trabajar y para poder enfrentar y afrontar el proceso electoral a como vengan las reglas que hoy se pueden escuchar en diferentes vertientes. ¿Pero crees que nos debe temblar la mano si hay necesidad de votar en contra, si no se escuchan las propuestas del Verde? Me preguntas si lo creo, yo te puedo decir que lo que creo es lo que veo y veo que se está escuchando al Partido Verde. Eso es fundamental. Un tema importante, ahorita retomando un poco el comentario, con estas reglas, con este modelo, Morena ha ganado y ha perdido, el Verde ha ganado y ha perdido, el PRI ha ganado y ha perdido, el PAN ha ganado y ha perdido, y la democracia en el Estado de México se mantiene firme. Claro, pero ahora condiciones de inequidad sí esta reforma, o sea, en un momento en que Morena está empoderado, separar a sus aliados. Es el signo de los tiempos, porque los tiempos cambian y evidentemente los actores cambian y hay mayorías que cambian, pero el modelo como tal ha prevalecido y sobre todo nos ha dado una cosa que se llama paz y estabilidad en este estado, que por eso sigue siendo el estado más importante del país. Miguel, vayamos concluyendo esta mesa de análisis. ¿Qué ves para las próximas semanas? Bueno, el lunes se va a presentar el proyecto formal de reforma constitucional, seguramente leyes secundarias. Se conocerá cuál será la Cámara de Origen. También los tiempos son apresurados. Los ha marcado muy bien Ricardo Monreal y están en la ley. Bueno, primero hay que hacer algunas precisiones. La primera, ir en contra de la sobrerepresentación es algo que no vamos a ver con Morena y con sus aliados. Ir en contra de la sobrerepresentación es ir en contra de la naturaleza de la coalición gobernante, aunque ellos no lo nombren así. Es justamente lo que se tenía antes de la reforma electoral de 1977, cuando había fórmulas, literalmente las famosas cláusulas de gobernabilidad, que le permitían al partido gobernante, en ese entonces PRI, que era prácticamente hegemónico, tener una sobrerepresentación, la famosa cláusula de gobernabilidad. Es exactamente lo mismo, ¿no? Le va a permitir esta reforma electoral, va a traer candados que le van a dificultar a la oposición el acceso al poder. También hay que decirlo como es. Le va a costar más trabajo porque no solamente es un tema de fórmulas de acceso, sino que también va a ser menos dinero, menos recursos y hay algo que decir. El sistema de medios de impugnación está bajo el control absoluto de la coalición gobernante. Hay prácticamente jueces, el sistema hoy, independientemente de lo que se diga, está en total control de la coalición gobernante. Entonces eso dificulta todavía más. Menos dinero en OPLES significa también una burocracia menos dedicada a atender temas que de inicio se definían en los propios OPLES, una queja al interior de un partido porque no le dieron acceso a un ciudadano para participar o no como candidato, eso se definía en los OPLES. Entonces, ese tipo de detalles van a complicar la democracia. Por otra parte, hay que decir algo muy importante. En el caso particular de la integración de las cámaras, yo lo vuelvo a decir, me parece que esa parte no va a sufrir cambios. Lo deseable es que se llegue a un modelo tipo el Estado de México, pero está visto que va en contra de la idea de la Presidenta de la República de que haya listas de lo que ella llamaba casta divina, ¿no? Que prácticamente es lo que no quiere, es lo que incluso ella ha mencionado, que el pueblo ha pedido eso,
Obviamente ella se apersona como el pueblo y más allá de que hay respeto por ese comentario, pues obviamente eso no va a pasar. Finalmente, 2 precisiones. Una es que hoy por hoy, con lo que se dio a conocer de la reforma, no hay listas de partidos. Segundo lugar, que las primeras minorías, insisto, ahí está el punto central de toda esta gran confusión e incertidumbre que hay respecto a esta reforma, que mucho tiene que ver con la integración del Congreso Federal. No se especifica que las primeras minorías sean las que obtienen el segundo lugar por distrito, sino por partido. Y creo que esa parte, ahí está hoy la sombra de la negociación, lo que no se ha dado a conocer. Definir eso es lo que va a definir el futuro de la sobrerepresentación o no a nivel nacional. Nada más me gustaría subrayar que el tema de la sobrerepresentación, insisto, es que está en la ley, es constitucional, pero el tema es que los órganos electorales lo aplican a conveniencia y bueno, se ha demostrado que hasta la sala superior del tribunal se han quejado los partidos políticos de que la aplican pues, a su punto de vista. Diana, ¿cuál sería tu mensaje final de esta mesa? ¿Qué conclusiones ves? Hay también voces críticas que dicen que de estos 10 puntos no se ven los escándalos al financiamiento ilícito, la presencia del crimen organizado y también pues está la elección judicial, que no sé si la vayan a separar o no, y lo que puede venir es la revocación de mandato. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Es lo que a lo que yo. Hay algo que dice Ricardo, hace un análisis, la verdad me encantó el análisis que él hace de la democracia en el Estado de México. El sistema dual, ojalá de verdad extiendan el análisis de la reforma federal, sería sensacional. Este sistema dual sería sensacional. Que en el Estado de México no hay posibilidades de gran reforma, porque bueno, pues ya se tienen, dice el maestro, que son suficientes los 75 diputados, y además tendría que haber una reforma para la redistritación, ¿no? Para eso. Entonces tendría que venir todavía mucho más para poder disminuir diputados. Tendría que venir mucho más. Y con el tema de los organismos públicos locales y los tribunales, lo de los procesos más ejecutivos y rápidos, aquí es donde viene lo de el Poder Judicial. También tienen encima el Poder Judicial. ¿Dónde va a estar toda la gente? Dice Pablo Gómez, organismos temporales. ¿De dónde van a sacar a toda la gente y que tenga la capacidad de esa gente de llevar a cabo todo esto, sobre todo en el Estado de México, que es tan grande? O sea, ¿qué es lo que van a hacer con eso? ¿Y de dónde van a sacar, o sea, a todas, o quién va a vigilar realmente que no lleguen los recursos del crimen organizado a las campañas? Que perdonen, siempre encuentran la forma de hacer llegar los recursos, y bueno, pues eso es Vox Populi, ¿no? Que no se denuncie, o cuando se denuncia, que no se investigue, pues ya es otra cosa. Pero el tema aquí es que yo creo que debe haber todavía un análisis mayor y una mayor participación para el tema de la reforma electoral. Ojalá se haga, y bueno, lo que no se ha dicho es cuándo va a entrar en vigor. Creo que eso no se ha dicho, y cada una de las reformas, o sea, ¿cuándo desaparecen los soples, por ejemplo? Sí desaparecen porque nada más van a ser temporales. O sea, y la presidenta se ha temporales, es decir, cuando haya elección. Y si han dejado ver que es para el 27, de ahí que Monreal ha apresurado los tiempos diciendo que tenía que ser los 90 días antes del inicio del proceso electoral. No, sí, entonces, está muy complicado, ¿no? Sí, Está muy complicado. Todo se puede. Bueno, pero si no se pueden poner... Una reforma mínima, digo, porque ya la pusimos alguna vez en práctica. Reformar la Constitución. Es reformar la Constitución local para que el plazo, en lugar de que diga 90 días, diga 60 días.
Pero el tema, entonces ganas 30 días de negociación. pero el tema es para qué, pero si no hay llegar a un acuerdo. negociación, Digo, está bien. no hay negociación. Hay que esperar al lunes. Hay que esperar a que cierren todo. Creo que está muy complicado, creo que hay todavía muchas dudas, pues hay que ver cómo vienen las Claro. letras chiquitas. Ricardo, pues, y muchas gracias por acompañarnos hoy, Diana. Gracias. Ricardo, pues, ¿cuál sería tu mensaje de conclusión? Y nada más un apunte. Pues, ¿no crees que ahora pocos van a creerse que candidatos plurinominales los tienen que mandar a recorrer todos los estados de la circunscripción? El Estado de México, imagínatelo. Hay que esperar a mayo que se publique la reforma, porque también la reforma puede ser impugnada, los tribunales pueden decir muchas cosas. ¿Quién controla los Falta tribunales? mucha agua que corra en el río, perdón. ¿Quién controla los tribunales? ¿Perdón? ¿Quién controla los tribunales? No, yo creo que hay una vasta jurisprudencia en el Tribunal Electoral. Mira, tal vez la voy a hacer de abogado del diablo, pero pues ya estoy yo ya viejo, ya no tengo muchas ilusiones, entonces ya puedo ¿Cómo hablar, no? como el maestro aquí puedo hablar un poquito más por la experiencia. Me da la impresión de que muchos de estos temas van a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y van a empezar a ser discutidos incluso en esas instancias. Ya lo veremos, ya veremos. Aristóteles dijo que un burro voló, como puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Qué es lo que creo? Y estoy convencido de que la lucha política es permanente, la democracia es inacabada y por lo tanto debemos todos poner nuestros talentos para conservar una cosa, que es la funcionalidad del Estado y la funcionalidad de la sociedad. Creo que nadie tiene el derecho de poner en riesgo todo esto que hemos construido. Ya con el paso de los años te puedo decir, apreciemos lo mucho que tenemos y que hemos hecho en este estado que es el nuestro. A veces hay que blindarlo de muchas tentaciones. El Estado es en sí mismo una tentación política para otras fuerzas, para otros personajes de la vida pública. Y creo, no quiero verme ni chauvinista, ni exageradamente provinciano, pero sí creo que en el Estado de México hemos hecho muchísimo, hemos hecho grandes contribuciones a este país y que aprovechemos eso para que sirva de trampolín en este momento. Yo creo que hay mucha creatividad entre los políticos profesionales de todos los partidos, hay experiencias verdaderamente interesantes y yo estoy convencido que ahora en el mes de mayo, que tiene que estar publicada la reforma, vamos a estar hablando ya de los escenarios futuros, claro, ya con base a las letras chiquitas publicadas y estaremos haciendo modelos y cuentas y les puedo asegurar que aún así habrá inconformes y habrá nuevos espacios para la reflexión. Estaremos buscando nuevas fórmulas para atajar eso, porque así es la política, es permanente. Pues muchas gracias. Efraín, pues va a haber reforma electoral, ya se le pegó al cártel más importante del país, ya nadie se acuerda de los temas de Andy, la salida de Dan Augusto, problemas de inseguridad en Sinaloa, Oaxaca, la revocación de mandato que casi pierde el gobernador, Guerrero, problemas, pues ya toda la gente vive bien, tiene su apoyo social. No hay problemas en México, Morena no tiene desgaste, van a sacar los asuntos. ¿Cuál es tu mensaje final de esos temas que abordamos? No, Estamos en el escenario perfecto en yo México. creo que ese país mágico no existe. O sea, no existe. México es un país vivo, es un país con grandes oportunidades, con grandes recursos, pero también tiene grandes problemas. O sea, no podemos pensar que las cosas están bien, eso no es Sí, cierto. que porque no hay oposición. No. Recordemos lo que les pasó a los romanos. O sea, los romanos llegaron a controlar, ¿sí?, una parte muy importante del mundo y pues, ¿qué les pasó? Y seguía existiendo la subura. ¿Eh? Y tenía la subura. Claro. Entonces, no es así. Yo celebro que veamos a nuestro Estado de México como una situación excepcional en materia de que tenemos paz, tenemos estabilidad, pero no tenemos los problemas resueltos, para nada. O sea, yo creo que el gobierno federal
debe de entender y debe de aprender de su propia marcha y debe de entender y aprender de su vecino del norte, que está condicionando severamente la vida pública en aspectos económicos, en aspectos de seguridad y en otros más. Yo creo que la exigencia al gobierno de la República es mayúscula. Coincido, yo creo que nadie se debe de colocar una medalla, pero de ahí a que no se coloquen una medalla, a que no haya habido una participación, o si quieren llamarle elegantemente colaboración, yo creo que sí se dio. Claro. Y se dio una colaboración determinante para la vida. Ahora, el gobierno federal debe de articularse de mejor manera y debe de articular a todos los gobernadores, a todos los presidentes municipales, porque se vienen retos muy importantes. No podemos perder de vista eso, porque además la capacidad de los estados y de los municipios es central y mucho al tema preventivo. No pueden hacer otra cosa, ni tienen los recursos, ni tienen las facultades y ni tienen las capacidades. Entonces, ¿sí?, hay que voltear a ver a los estados, porque las cosas no se han resuelto. Carlos, pues la zona norte está en un mundo maravilloso, Jilotepec no tiene problemas, la gente dice, no, pues Morena y sus aliados sacan todo adelante, ya cayó el Mencho, vivimos en un mundo maravilloso. ¿Y cuál sería tu mensaje final de esta mesa? Y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Primero, creo que febrero trajo muchas cosas interesantes e importantes para nuestro país. No solo esta detención que de verdad es histórica y que me parece pues obedece a una estrategia muy marcada de querer hacer muy bien las cosas y con responsabilidad trabajar con los países aliados, países vecinos, países que coincidimos en una agenda que también lo comentaba el señor presidente municipal. Es importante señalar la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Eso es fundamental para poder avanzar y dar resultados en el tema de seguridad. Reconocer a la presidenta, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, al general secretario, al secretario de Seguridad. Qué bueno que se avance en ese sentido. Y estoy seguro que se tendrán las estrategias post-detención para poder mitigar cualquier tipo de violencia, de actos que de verdad son muy deplorables y que además son inaceptables. Se va a avanzar en ese sentido. Y lo otro que trajo febrero, pues esta reforma, este proceso legislativo del tema electoral es muy importante, serán las reglas del juego. Cuando se tiene que señalar qué sí se acepta y qué no se acepta dentro de una reforma es este. Después de que esté aprobada, pues ya será muy blando el poderse quejar de una reforma ya existente, ya votada, cuando en el proceso legislativo de abono, el proceso legislativo de aportar, nos quedamos callados, ¿no? Entonces, por eso el Partido Verde habla en este momento, que es cuando hay que hablar. Y cuando se estén las reglas del juego, concursar con las reglas del juego y respetar. Claro. Eso es mi mensaje ¿La final. zona norte vive muy bien? Jilotepec no tiene problemas. Jilotepec es muy bonito. Cuando ustedes lo decidan, podemos recibirlos con una barbacoa muy rica en la zona norte en Jilotepec. Por supuesto, se sigue construyendo. Se hablaba de los 75 diputados que integran la legislatura local. Yo soy uno de ellos. Y a diferencia de otros distritos, el mío lo integran 9 municipios. Es muy extenso en territorio, inicia en Villa del Carbón y termina en Polotitlán, pasando por mi natal Jilotepec. Claro, hay cosas perfectibles, municipio por municipio. En mi municipio yo estaré haciendo lo propio para poder abonar con mis ideas, con mi trabajo, con lo que yo pueda hacer. Desde hace muchos años lo seguiré haciendo. Tuvimos también presencia de este tipo de acciones, reacciones en el kilómetro 107 de la autopista México-Querétaro, una camioneta que fue incendiada en la gasolinera, la única que hay en ese kilómetro. Compraron 800 pesos de gasolina y lo hicieron. Digo, evidentemente no se desea que sucedan estas cosas, pero creo que también en la balanza vamos avanzando al respecto, porque no solamente fue lo que sucedió el fin de semana. En esta zona del kilómetro 107 en la autopista ha habido detenciones muy importantes de delitos federales como el huachicol, y eso también obedece a una estrategia integral
del rescate de nuestra seguridad y vamos avanzando al respecto. Tlotepec es muy bonito cuando gusten, hace mucho frío, 2 días frío y un día con mucho calor, pero bueno, son bienvenidos cuando gusten. Pues muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.